El cristiano y las emociones. Hoy vamos a hablar acerca de las emociones, mis hermanos. Hoy vamos a hablar mucho y pues vamos a ver cuánto tiempo nos llevamos con esta nueva serie, el cristiano o el cristianismo y las emociones, ¿sí? Y vamos para eso a Salmo 63. Salmo 63, versículos 1 al 4. Ya sea que le pongas el cristianismo y las emociones o el cristiano y las emociones. En este Salmo 63, 1 al 4. En lo que es la evolución, o los evolucionistas hablan de que somos nosotros unos animales, nada más que con un poquito más de inteligencia que los demás animales, pero seguimos siendo animales racionales, según ellos, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos muestra que ni venimos de la evolución, ni somos animales, sino somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces no tenemos nada que ver. Que Dios nos compare con perrillos, con puercos, con gusanos, con ovejas, con cabras, es muy diferente, es un comparativo, ¿sí? Pero no quiere decir que somos animales. Porque mucha gente dice, ay, es que los simios se parecen mucho a algunos seres humanos. Sí, pues hay muchos animales que tienen a veces algunas actitudes de animales o apariencia de animales, pero no venimos de ningún reino animal. Venimos de parte de Dios y Dios nos hizo a imagen y semejanza. Entonces nosotros tenemos emociones y es muy importante saber por qué tenemos emociones y cómo debemos manejar nuestras emociones y qué tan peligrosas son nuestras emociones y qué tan buenas son nuestras emociones, ¿sí? Y también saber que Dios es un Dios emocional, ¿sí? Dios tiene emociones y si no tuviéramos emociones entonces no seríamos a imagen y semejanza de Dios. Salmo 63, 1 al 4, mis hermanos. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Si se dan cuenta aquí, en este salmo, en estos versículos, habla mucho de las emociones. Habla muchísimo, ¿sí? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, mis labios te alabarán, te bendeciré en mi vida, alzaré mis manos, en tu nombre alzaré mis manos, ¿sí? Nos habla de emociones. Y las emociones son de una y mil maneras, ¿sí? Necesarias en cada uno de nosotros. Necesarias. Pero debemos de tener cuidado con ellas, ¿sí? Las emociones nos pueden hacer enojar o llorar en un instante. Las emociones nos pueden infestar a la falta de perdón o llevarnos a tener o a buscar el éxito a toda costa. Las emociones nos llevan del llanto a la risa, de la tristeza a la muerte. Sí, mucha gente por esa tristeza que tiene llegan a morir de tristeza, ¿sí? De la alegría a la miseria emocional, ¿sí? No estoy hablando de miseria de dinero, sino a la miseria emocional y del odio al amor. Y podríamos hablar de muchos puntos totalmente opuestos, ¿sí? De uno que nos lleva al dolor, otro nos lleva a la alegría, uno nos llevan tanto a la tristeza que terminan en suicidio. Entonces las emociones, hay emociones buenas y emociones malas, pero son importantes las emociones en nosotros. Si yo no expreso ninguna emoción, entonces o estoy muerto o no estoy entendiendo que soy un ser emocional, ¿sí?
Nosotros debemos de expresar incluso las emociones que tenemos o que sentimos. Este tema de las emociones es muy importante para nosotros los cristianos y tenemos que aprender a poder vivir con nuestras emociones, a poder detener ciertas emociones que pueden hacer daño y también a expresar nuestras emociones sin hacer daño, ¿sí? Nosotros debemos de aprender esto muy bien, ya que algunas veces creemos que al llegar a Cristo no debemos de tener emociones. No, ya soy cristiano, ya no me debo de reír. Sí me puedo reír, pero ya no me voy a reír como antes me reía, con un aspaviento y jajaja, o coqueteando o algo, ¿sí? No, es que como ya soy cristiano, ya no voy a llorar. Puedo llorar, pero que las emociones no me agobien en mi llanto, ¿sí? O sea, las emociones las tenemos que aprender a llevar conforme a nuestro cristianismo, pero no las podemos apagar. Si nosotros apagamos nuestras emociones, entonces estamos volviéndonos unos seres, la palabra correcta sería no sin emociones, sino insensibles, unos seres insensibles, exactamente. Así que tenemos que aprender a vivir con nuestras emociones, a vivir también más bien a saber cómo expresar nuestras emociones, ¿sí? Vamos a evitar algunas, claro que sí, pero no las vamos a prohibir en nuestro ser, ¿sí? No vamos a prohibir nuestras emociones. Job dijo esto: tierra, no temas. Y cuando habla de tierra nos habla a todos, los seres humanos. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Ahí mismo Job le está diciendo a la tierra, a los seres humanos, que debemos de alegrarnos y gozarnos, ¿sí? Es Job 2:21. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros aprendamos a vivir bajo las emociones que Dios tiene permitido para nosotros y que las emociones ni nos agobien ni nos hagan equivocar lo que quiere Dios con nuestras vidas. Hay errores que podemos llegar a cometer si confundimos nuestras emociones con la realidad de quién es Dios, ¿sí? También nuestras emociones afectan, y voy a hablar ahorita, con eso vamos a iniciar nuestro estudio de cómo afecta muchas veces nuestras emociones con respecto a Dios, ¿sí? Muchos somos tan emocionales que a veces le echamos la culpa a Dios o le decimos a Dios por qué nos hizo de esta manera. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿sí? O sea, la paz de Dios, Filipenses 4:7, está sobrepasando todo entendimiento. O sea, no puedo ser gobernado por mis emociones, pero debo de tener emociones, ¿sí? Pero la paz de Dios debe de sobrepasar todo entendimiento para que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Son importantes las emociones? Sí. Las emociones son respuestas a nuestras o reacciones, ¿sí? Las emociones son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo. O sea, ¿qué significa esto? Que nuestras emociones son necesarias. Así como el comer, el dormir, el hacer algunas actividades que son necesarias para nuestro cuerpo, también nuestras emociones son necesarias. Son respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos, pero ellas no deben de cambiar la identidad que ahora tenemos en Cristo. ¿Sí? O sea, las emociones son necesarias, sí. Las emociones son una reacción fisiológica, pero no por eso voy a dejar que se desborden mis emociones. No, porque recuerden que antes de mis emociones, ahora en Cristo, yo tengo una nueva identidad. Así es. ¿Sí? Por eso es que les leí hace rato
Filipenses 4:7, donde dice que la paz de Dios debe de sobrepasar todo entendimiento, debe de sobrepasar toda emoción. No podemos dejarnos gobernar por las emociones, aunque es una necesidad fisiológica que tenemos todos. Todos tenemos necesidad de tener emociones, sí, es parte de lo que hizo Dios en nosotros, pero no voy a permitir que las emociones perjudiquen en mi nueva identidad que tengo. ¿Cuál es mi identidad? Mi identidad en Cristo. Dice Juan 14:27, dijo nuestro Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y después le agrega esto nuestro Señor Jesucristo para que entendamos lo que son las emociones. Dice, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. ¿Sí? O sea, que las emociones no te hagan que tengas miedo, que las emociones no se desborden, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, ya nos dejó una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Muchas veces también las emociones con respecto a Dios nos confunden, nos desaniman o nos hacen casi dejar de creer en Dios. Pero esto no quiere decir que vamos a dejar de creer en Dios, sino que casi dejamos de creer en Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros, como dejamos que las emociones empiecen a gobernar en nosotros, llega un momento en que empezamos o empiezan algunas personas a dudar de Dios. Empiezan a dudar de Dios porque las emociones empiezan a querer gobernar tu cuerpo, tu ser. ¿Y por qué empiezan a querer gobernar tu ser, esas emociones? Porque tú te descuidas de tu comunión con Dios. Así es. Dijo Habacuc. Habacuc fue uno de los personajes que también casi resbala, ¿sí? Dice Habacuc capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Habacuc llegó un momento en que ya se sentía desesperado de ver cómo estaba la humanidad. Nosotros, mis hermanos, a veces llega un momento en que decimos, bueno, que esto no va a parar. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y si un día me matan, o si un día me secuestran, o si un día secuestran a alguien, un día esto, y empieza a haber un terror dentro de uno, ¿sí? Sin saber que si me matan, es bueno, porque me voy rápido, más rápido con Cristo, ¿sí? Y si Dios permite que pase violencia en mi entorno, es con un propósito, que me aferre yo más a Dios. Amén. Y no que sea al contrario, que empiece yo a decir, no, Dios no me oye, Dios ya me abandonó. ¿Hasta cuándo me vas a dejar que vea yo tanta violencia? Como dijo Habacuc, ¿sí? ¿Y cómo es posible que no salvas a fulano, a sutano? No. O sea, Dios con un propósito también permite que tengamos estas emociones, ¿sí? Y esas emociones no pueden desbordarse. Muchas veces también cuando llega un momento en que nos sentimos solos, automáticamente, sin querer, empiezas a pensar, Dios no está cuando más lo necesito. Dios me ha dejado solo, o Dios es indiferente a mi dolor. Yo no sé si has escuchado gente que está iniciando en el cristianismo que dice, pero sí tendrá tiempo para mí. Habiendo tanta gente, es que yo clamo a Él y no me escucha. Y ustedes a lo mejor dirían ahorita, no, pues yo ya no paso por eso. No es verdad, mis hermanos. Muy dentro de nosotros muchas veces llegamos a creer que Dios no nos escucha o que nos ha dejado solos. En Primeras de Reyes encontramos a un hombre de Dios, ¿sí? Que le pasó lo mismo. Empezó a escuchar que estaban matando a sus profetas. Esa mujer estaba matando y dijo, a ti también voy a ir a buscarte y te voy a matar.
¿Y qué dijo Elías? Yo tengo un Dios que me va a salvar. No, tuvo miedo y se escondió. Tuvo miedo y se fue a refugiar. Y nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Dice así, y allí se metió en una cueva, Elías, escondido, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Sí? Hay veces que las emociones, mis hermanos, nos hacen que nos escondamos, que sintamos que Dios no nos escucha, que Dios está olvidándose de nosotros. Y Elías estaba así. Elías tuvo miedo. En lugar de decir, bueno, pues si me matan, yo sé que me voy con mi creador. No, él tuvo temor, se fue a esconder porque sabía que esta mujer, ¿cómo se llama? Jezabel, quería matarlo. Y le dijo Elías, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mis hermanos, cuando vemos que la gente se empieza a ir, que empieza el amor de muchos a enfriarse, porque estamos en ese tiempo, mis hermanos, el amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos se va a ir enfriando cada vez más, que vas a ir quedando solo. Y a lo mejor dirás, ¿valdrá la pena seguir a Dios? ¿Para qué si ya nada más estoy yo? ¿Para qué a lo mejor esto nada más es una mentira? Entonces, las emociones nos pueden llegar a cometer errores que después vamos a pagar. Claro. Nos vamos a lamentar por haber escuchado a nuestras emociones en lugar de haber escuchado la voz de Dios. ¿Sí? Muchas veces también, si nosotros nos sentimos rechazados, pensamos que nadie nos quiere, incluso que Dios ya no nos ama. No, de seguro ya, lo más seguro es que yo no era salvo. Por ahí pasa la mente, ¿no? Tú no eres salvo, tú no eres hijo de Dios. No, sí es cierto. Estoy batallando con mis propias fuerzas, ya siento como que Dios me olvidó, siento como que no soy hijo de Dios, siento como que no es lo correcto de seguir en este camino de valle de lágrimas y tan difícil. Salmos 22:1 dice, esto es parte de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo también en la cruz. Dijo así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Si ustedes se dan cuenta, el salmista está escribiendo desde dentro de él, está sacando todas sus emociones porque sentía que estaba solo, que Dios ya no lo escuchaba, que ya no sentía la seguridad, que ya no sentía la paz. Por eso cuando les digo, de seguro tú has pensado eso, no podemos decir que no. Si en la misma palabra de Dios nos muestra que hay muchas veces que llegamos a sentir eso, esa soledad, esa falta de la voz de Dios que me diga, no te preocupes, yo aquí estoy contigo. ¿Sí? Pero eso es bueno, mis hermanos, también, porque de esa manera clamamos al Señor. De esa manera le buscamos al Señor. Las emociones son necesarias si no dejamos que nos agobien. Las emociones nos hacen depender más de Dios, anhelar más a Dios, buscar más de Dios. Hay veces que también por medio de esas emociones llegamos al grado de sentir que Dios ya no escucha nuestras oraciones. ¿No será que estoy como en el caso de Isaías? Ya no oiré tus oraciones, cansado estoy de tu pecado. Pero muchas veces lo hacemos porque nos autolaceramos. No, es que le he fallado mucho a Dios. Le he fallado muchísimo. No, de seguro Dios ya no escucha mis oraciones. Hermanos, nosotros no estamos en el Antiguo Testamento. Nosotros ya tenemos un Cristo que pagó por nosotros. Amén. Él sí escucha nuestras oraciones. ¿Sí? En el Salmo 22:2 dice, leí el 1, ahorita leo el 2 ahora, dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo.
Esto, mis hermanos, era un salmista. El salmista estaba pidiendo y clamando a Dios porque su alma se sentía agobiada. Tenía dolor, tenía tristeza, tenía incluso el deseo de ya no orar porque Dios no lo escuchaba. Pero llegó el momento en que, ¿qué? En que clamas, pides, clamas. Por eso dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Muchas veces, de verdad, mis hermanos, llega un momento en que nuestras oraciones se vuelven repetitivas. Hay veces que nosotros ya nada más oramos por compromiso. Y Dios necesita darnos una sacudida para que nosotros oremos con ese fervor, con ese deseo, con ese amor. Por eso es que a veces cuando empiezas a perder ese deseo de orar, a sentir que ya no te escucha Dios, dice Dios, bueno, necesitas darte cuenta que estoy ahí, pero que tú eres el que estás perdiendo ese interés. El que tú eres. ¿Y por qué? Porque estamos dejando que las emociones nos agobien. Recuerden, estamos iniciando, ¿sí?, el estudio. Recuerden que ya después vamos a hablar no nada más de las emociones, sino también del emocionalismo, que es el que afecta, ¿sí? Muchas veces, si las cosas empiezan a salir mal o si nos sentimos frustrados, pensamos que Dios nos está castigando, ¿sí? O nos preguntamos, ¿qué hice para que Dios se enojara conmigo? Yo no sé si te ha pasado también esto por tu mente. No, de seguro Dios está tratando conmigo. Tus emociones empiezan a atacarte, a decirte, sí, es que no oraste ayer. Sí, es que no leíste la Biblia ayer. Sí, es que gritaste. Sí, es que hiciste esto. Es que hiciste aquello. Y empiezan las emociones a agobiarte tanto que te sientes culpable, ¿sí? Porque crees que Dios ya no te escucha o que Dios está enojado contigo. Volvemos otra vez. Tenemos que recordar que Dios muchas veces no es que esté enojado con nosotros. Dios está tratando con nosotros para que maduremos. Amén. Si Dios está enojado contigo, es porque hiciste algo. Pero tienes que estar seguro antes de irte al otro extremo. ¿Sí? ¿Estás seguro que de verdad le fallaste a Dios? Pídele perdón. Ve y clama perdón. Ve y ruega por el perdón y ponte en paz con el Señor. Es lo que dice la palabra. La palabra no dice, húndete en la depresión. Apártate de la oración. Ya que retírate mejor. No. Dice, vamos a Él confiadamente. Entramos al trono de gracia y con Él nos ponemos a cuentas. ¿Sí? Entonces las emociones no nos pueden hacer que nosotros caigamos en una depresión, en una tristeza, ¿sí?, o en un dolor que muchas veces está nada más en nuestra cabecita loca. Únicamente está en nuestra cabeza, porque no es porque Dios te lo mostró, sino es porque tú eres el que estás queriendo justificar tu depresión supuestamente. ¿Por qué estás triste? Ay, es que le he fallado a Dios. ¿Y por qué no has hecho lo que tienes que hacer? Ir y ponerte a cuentas con Dios. Así de simple. O sea, de verdad, mis hermanos, a veces llevamos cargas nosotros porque queremos. Porque dice el Señor, vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Así es. Que yo los haré descansar. Y a veces traemos una losa aquí arriba, ya nos parecemos al pípila, porque queremos nosotros llevar esa losa. Porque nosotros hemos permitido que caiga sobre de nosotros lo que otras personas llegaron y nos pusieran. Ahí te dejo mi tristeza, ahí te dejo mi coraje, ahí te dejo mi odio, ahí te dejo mi desesperación. Y tú te empiezas a cargar, en lugar de decir, son tus cosas, ve con Dios y ponte a cuentas. O arrepiéntete, entrégale todo lo que tú tengas que entregarle y recíbelo como tu Señor y Salvador. Pero no, a veces nos cargamos de otras personas y por eso llegamos a pensar que Dios nos está castigando.
Ahora vamos al lado contrario. Si las cosas salen bien y nos sentimos, escucha bien, si las cosas salen bien y nos sentimos bien, entonces pensamos Dios está conmigo. ¿Sí? Dios está conmigo y de esta manera confundimos nuestro estado de ánimo con lo que es Dios. ¿Sí? Hemos hablado acerca de que mucha gente llegas con ella y le dices, ¿cómo te va en tu trabajo? Bien, tengo mucho dinero, ha entrado mucha gente, estoy bendecido. O sea, depende de sus emociones la bendición supuestamente de Dios. Y nosotros estamos bendecidos todo el tiempo. Nosotros vivimos bendecidos en la escasez, en la abundancia, porque ya hemos tenido la salvación. Pero hay gente que tiene cara de sonrisa porque le está yendo bien y Dios está con él. Y si viene la tribulación, ay, Dios se olvidó de mí y ando triste. O sea, que el gozo no dependa de nuestro entorno. ¿Sí? Porque nuestro entorno hace que las emociones se desborden en nosotros. Si nuestro gozo depende de Dios, nuestro gozo va a permanecer, ¿sí?, con un entendimiento que sobrepasa, ¿sí?, a cualquier situación que vaya delante de nosotros o encima de nosotros. Así que esto es porque no nos hemos ocupado en conocer correctamente a Dios. Y estamos viviendo un cristianismo basado en emociones en lugar de saber cómo usar nuestras emociones sin que ellas nos confundan. ¿Sí? Yo no sé si todo ahorita lo que llevamos, mis hermanos, es lo que te está haciendo que entiendas que nosotros no debemos de ver a Dios o juzgar a Dios conforme a nuestras emociones. Nuestras emociones están para alabar y glorificar a Dios, para agradecerle a Dios, para amar a Dios, y después vamos a ver todas las emociones positivas que deberíamos de tener todos, y ese es el fruto del Espíritu. Esas son las emociones positivas, ¿sí?, las que deberíamos de tener cada uno de nosotros. Por eso el salmista, o Dios a través del salmista, en el 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, ¿sí?, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿A quién le está hablando el salmista? A sus emociones. A sus emociones. O sea, le dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Que acaso no tienes a Dios? ¿Que acaso Dios no está contigo? ¿Que acaso tú dependes del entorno? ¿Dependes de tu esposo? ¿Dependes de tu hijo? ¿Dependes de tu esposa? ¿Dependes de tu trabajo? ¿Dependes de la situación económica? ¿Dependes de la delincuencia? ¿Dependes de la equidad de género? Yo dependo de Dios. Y debemos depender de Dios. El mundo está perdido. El mundo está como en los tiempos de Noé, mis hermanos. Y si nosotros nos enfocamos o nos enfrascamos en lo que está sucediendo en el mundo, vamos a olvidarnos de depender de Dios y la situación nos va a agobiar tanto que nos vamos a olvidar de tener esa comunión con Dios. No debe de ser así. Las emociones no deben de sobrepasar lo que es Dios para nosotros. Por eso es que dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué? ¿Por qué sufres? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te turbas dentro de ti? Dice: ¿acaso no debes de estar alabando a Dios? ¿Acaso no debes de estar confiando en que Dios es tu salvación? ¿En que Dios es todo para ti y tú eres todo para Él? Por eso es importante, mis hermanos, que nosotros estemos completamente seguros que somos salvos. Así es. ¿Sí? Por eso cuando alguien llega y: oye, ¿qué tienes? Nada, estoy enojado. ¿Y por qué estás enojado? No, pues es que me hicieron enojar. Pero no puedes pasar mucho tiempo enojado. Se supone que Dios es el que está gobernando tu vida y no las emociones.
Es que tengo tristeza. Pues ve a los pies de Cristo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué sufres? Es que mi hijo, es que mi esposo, es que el trabajo, es que la situación, es que acaban de matar a fulanito, acaban de matar a sultanito, asaltaron a tal. La violencia va en aumento, mis hermanos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos fuertes, viene tribulación, rumores de guerra, pestes, enfermedades y todo. Y por causa de todo eso, ¿qué? El amor de muchos se enfriará. Pero se dan cuenta, el amor. ¿Volvemos a qué? A las emociones. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por causa del entorno. O sea, nosotros no podemos vivir a través de lo que está sucediendo, sino a través de lo que ha sucedido en nosotros. Así es. Y esto, yo creo que con esto termino, mis hermanos. Vamos a Romanos 8:35. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Mis hermanos, Dios es fiel. Amén. Sabemos que es fiel, lo hemos dicho muchas veces. Y si dijo que eres su hijo, ¿qué crees? Eres su hijo. Eres su hijo, ¿sí? Aunque no lo sientas. Aunque a veces sientas que, ay, creo que no soy su hijo. No es a través de sentimientos. Debemos de estar seguros que somos sus hijos, aunque a veces no sentimos que somos sus hijos. ¿Y por qué a veces no sentimos eso? Porque la emoción ha dejado que agobie nuestra alma y nos abatimos. Soy su hijo. Sí, la situación está difícil, pero soy su hijo. Tengo un padre que me adoptó y lo creo y estoy seguro que es mi padre. ¿Sí? Así que si no sientes que eres su hijo, pero estás seguro que eres su hijo, van a llegar momentos de debilidad, van a llegar momentos de dolor, de sufrimiento, pero el estar seguro que eres su hijo te va a mantener de pie. Así es. Te va a mantener de pie. Y si sientes que eres su hijo y no lo eres, no importa lo que sientas tú. Las emociones mal tomadas confunden. ¿A qué me refiero a esto? Hay mucha gente que siente que es hijo de Dios. Siente que es hijo de Dios. No, yo estoy bien con Dios. Yo me llevo bien con Dios. Yo creo que Dios es mi amigo. Yo creo que soy su hijo de Dios, pero no vivo conforme a Dios. ¿Sí? Entonces, por más que yo diga que soy hijo de Dios y que siento que soy hijo de Dios y digo que Él ya me adoptó y no estoy viviendo conforme a Dios, entonces las emociones me están confundiendo. ¿Sí? Ahora voy a dividirlo para que quede un poquito más claro. Soy hijo de Dios, estoy seguro que soy hijo de Dios, pero hay veces que siento que no soy hijo de Dios. Pero mi vida ha sido transformada, mi vida ha cambiado. Mi vida tiene hambre de la palabra de Dios, hambre de adorar a Dios, hambre de alabar a Dios, aunque a veces siento que tanta carga me hace sentir que no soy hijo de Dios. Pero viene ¿qué? La palabra, viene el Espíritu y me da esa confianza. El otro lado es el que siento que soy hijo de Dios, pero no quiero nada con Dios. Siento que soy hijo de Dios, pero no deseo alabar a Dios. Siento que soy hijo de Dios, pero quiero irme al mundo. Y siento muchas cosas, pero esas emociones me están haciendo ¿qué? Únicamente creer que soy hijo de Dios, pero no lo soy. Por eso es importante que antes de que las emociones te agobien, tú tienes que ver si ha habido transformación en ti. ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes dolor, agobio, abatimiento? ¿Hacia dónde vas? ¿Te quieres ir al mundo?
¿Te quieres olvidar? ¿Te quieres perder? ¿Te quieres suicidar? ¿O quieres buscar de Dios? Amén. Entonces ahí, aunque tú no sientas que eres hijo de Dios, el mismo Espíritu de Dios te lleva a buscar de Dios. Así es. Y el que siente que es hijo de Dios, pero no es hijo de Dios, en cuanto empiezan los problemas, ¿qué pasa? Se va a buscar las cosas del mundo. ¿Y ahora sí quedó más claro? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, yo siento que como que un momento, siento como que Dios no me escucha, siento que a lo mejor no soy su hijo, pero tengo el deseo y la necesidad de ir a buscarlo. Y el otro siente que sí es su hijo, pero no quiere ir a buscarlo. Entonces vemos la gran diferencia, ¿sí? Tener cuidado con las emociones. ¿Hacia dónde se voltean tus ojos cuando se empieza a sentir agobiada tu alma? Cuando empiezas que las emociones te empiezan a querer a acabar, destruir, empiezan a una tras otra y otra y otra y otra, y dices, no, espérame, voy a orar. ¿Sí? No tengo ganas de orar. Bueno, pongo una alabanza. Bueno, voy a leer tantito, pero buscas de Dios. Te sientes agobiado, te sientes triste, sientes que no, y llega un momento en que piensas, no, a lo mejor no soy hijo. Pero entonces, ¿por qué no me quiero ir al mundo? Pues porque sí soy hijo. ¿Sí? Las emociones, mis hermanos, nos traicionan. Y más cuando vienen por tribulación, por angustia, por persecución, por hambre, por peligro, por desnudez, porque te quieren matar por espada, ¿sí? Las emociones mal fundadas muchas veces nos llegan a hacer dudar de Dios. Por eso es importante que nosotros también estemos seguros de que sí somos hijos de Dios, porque sabemos que todo lo que viene es algo que tiene que suceder. Amén. Tiene que suceder, ¿sí? Todos ya me dejaron, estoy yo solo, Señor, ¿qué hago? ¿Me van a matar también a mí? ¿Qué acaso no estoy yo? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué te sientes agobiado? ¿Por qué sientes que no hay salvación para ti? Yo te escogí con un propósito. Amén. Y entonces es cuando nos levantamos. Cuando no dejamos que las emociones nos agobien en esos momentos de prueba, de tribulación, de dolor. Pero también tengamos cuidado cuando las emociones están del lado contrario. Que sentimos, ay, que todo nos va bien y que quién sabe qué, y que Dios está de mi lado, y ay, mira, ya se convirtió toda mi familia, ya vino aquí a Cristo y de pronto, ¡pum!, toda tu familia se va. Ay, pues que no era mi familia la que estaba en Cristo, sí, pero era ver si de verdad vivías a través de mí o vivías a través de las emociones. Amén.